Estimados alumnos, buenas tardes. Me es muy grato volverlos a encontrar en esta segunda unidad de nuestro curso sobre ordenamiento territorial, gestión ambiental y gestión del riesgo de desastres. En esta segunda unidad vamos a abordar los temas metodológicos, haciendo énfasis en la metodología del ordenamiento territorial y sus posibilidades de complementación con la gestión ambiental y la gestión del riesgo de desastres. Esta unidad está organizada en 7 puntos: la introducción, los conceptos iniciales, las fases metodológicas del ordenamiento territorial, el proceso de la gestión ambiental, la gestión del riesgo de desastres y sus aspectos metodológicos, las conclusiones y la bibliografía. A modo de introducción en esta unidad tenemos que hacer énfasis en el hecho de que vamos a estudiar como punto de partida y eje de comparación a las fases del ordenamiento territorial y a partir de ellas vamos a evaluar en qué medida la gestión ambiental y la gestión del riesgo son complementarias o pueden brindar aportes a estas fases metodológicas. A modo de conceptos iniciales, les propongo que hagamos la diferencia conceptual entre la palabra método y la palabra metodología. Por método haremos alusión a la forma de trabajo que utilizan las ciencias, por ejemplo, el método inductivo, el método deductivo. En cambio, utilizaremos la palabra metodología en esta unidad para señalar un procedimiento que tiene unas etapas preestablecidas que permiten guardar un orden para llegar a un determinado objetivo. Con este sentido, aplicamos la palabra metodología en esta unidad. Como punto de inicio, entonces, tal cual lo dijimos en la introducción, vamos a tomar como primera referencia a las fases del ordenamiento territorial. Ustedes pueden observar en este gráfico basado en el aporte del autor Domingo Gómez Orea, que él plantea 4 fases para el ordenamiento territorial que se llaman fase preparatoria, análisis y diagnóstico territorial, planificación territorial y gestión territorial. Cada una de ellas tiene actividades propias que se van complementando sucesivamente a lo largo del proceso. La fase preparatoria es una fase crucial y que no siempre es visibilizada con la debida importancia por los grupos que van a emprender un proceso de planificación territorial. Porque en esta fase preparatoria es donde se hacen las principales preguntas, donde se identifican los principales problemas que van a dar razón de generar un proceso de ordenamiento. Aquí también se van a identificar los primeros actores sociales, gubernamentales, institucionales que van a tener injerencia en el plan de ordenamiento territorial. Y la fase preparatoria también requiere su propia planificación y su propia agenda para sistematizar las actividades y que los aspectos fundamentales no sean olvidados en esta primera etapa. Incluso una discusión muy importante en la fase preparatoria es cuáles van a ser las fuentes de financiamiento que van a sostener el proceso. En la fase de análisis y diagnóstico territorial ya comienza una tarea técnica que está basada en comprender el concepto de territorio en un sentido integrado, tal como nosotros lo hemos planteado en la unidad 1, y analizar cómo es el estado de funcionamiento y de composición de ese sistema a los efectos de estar identificando problemas, conflictos, amenazas, oportunidades de trabajo hacia el futuro. La fase de planificación territorial es
la fase por excelencia prospectiva, porque aquí, partiendo del conocimiento del momento actual, se proyecta hacia el futuro una nueva imagen objetivo a alcanzar para ese territorio y se analizan las diferentes alternativas de desarrollo que puedan llevar a alcanzar los objetivos planteados. Esta fase es técnica, pero también necesita de la participación de la sociedad y necesita no solamente de un buen manejo de las herramientas disponibles, sino de procesos que sean creativos, innovadores y posiblemente con la incorporación de nuevas tecnologías. La fase de gestión territorial corresponde, como su nombre lo indica, a la etapa en la que ya se implementan las acciones propuestas por el plan, y la gestión también implica un seguimiento de los resultados que se van obteniendo. Hay una intención en esta etapa de la gestión de realizar controles y ajustes para asegurar dentro de lo posible que el proceso desarrollado no se desvíe de sus objetivos iniciales. Una vez que hemos comprendido las principales etapas que conforman el proceso de ordenamiento territorial, vamos a hacer una mirada a cuál es el proceso metodológico de la gestión ambiental, que vamos a detallar solamente a nivel enunciativo para que ustedes luego lo profundicen en la bibliografía, porque la intención con este ejercicio es identificar oportunidades de complementación desde la gestión ambiental al ordenamiento territorial. El autor Soya, que es un autor argentino que ha tenido la grandeza de hacer un aporte en el tema metodológico de la gestión ambiental, porque al menos en mi humilde saber y entender, he encontrado muy poco material donde se especifique con exactitud cuáles son las etapas de trabajo de la gestión ambiental. Siguiendo este autor se pueden nombrar las siguientes: A, delimitación geográfica del problema; B, elaboración del diagnóstico; C, proposición del objetivo o conjunto de objetivos; D, generación de soluciones tendientes al logro de los objetivos; E, selección de una propuesta específica; F, evaluación del proyecto; G, ejecución del proyecto; H, control de la trayectoria del sistema. Con estos pasos que plantea Oscar Soya, podemos en una primera mirada darnos cuenta de que hay una compatibilidad entre las fases del ordenamiento territorial y las etapas de la gestión ambiental. En un tercer nivel de reflexión, quiero presentarles este gráfico sobre la gestión de riesgo de desastres, que ha sido elaborado teniendo en cuenta dos artículos realizados por el doctor Juan Pablo Sarmiento en los años 2001 y 2007. En un primer nivel de este gráfico podemos apreciar efectivamente que la gestión de riesgo de desastres implica un proceso interdisciplinario donde aparecen la planificación, la organización, la gestión y el control. Pero en un segundo nivel de mayor nitidez y detalle podemos ver cómo en estas etapas se interrelacionan las áreas y los componentes de la gestión de riesgos. Ellas son el análisis de riesgos, la reducción, el manejo de eventos adversos, la recuperación y la transferencia. Estos elementos, que tienen sus propias especificidades, van a ser presentados brevemente en las siguientes diapositivas. Respecto al análisis de riesgos, es un área esencial que permite desencadenar el resto del proceso, y sus componentes específicos son el conocimiento de las amenazas, de la vulnerabilidad y de la exposición. La reducción de riesgos, por su parte, tiene acciones principales que se enfocan a la prevención
y a la mitigación de riesgos. El manejo de desastres o manejo de eventos adversos tiene como principal objetivo participar activamente en los momentos de preparación, alerta y respuesta frente a crisis y desastres. La recuperación es la etapa que viene luego de que ha ocurrido un desastre y está implicando acciones de rehabilitación y reconstrucción. Y por último, la transferencia del riesgo es un capítulo complejo, técnico, pero muy necesario dentro de la gestión de riesgo de desastres, que se ocupa de estudiar los procesos de aseguramiento y reaseguramiento de las comunidades y los bienes frente a las posibles pérdidas por desastres. Con el proceso que hemos desarrollado en esta unidad, quiero poner de manifiesto que este esfuerzo por analizar la posibilidad de una complementación metodológica del ordenamiento territorial con las demás disciplinas analizadas tiene sentido en la medida en que estamos en la búsqueda de una nueva estrategia de gestión del territorio, una estrategia que sea más adecuada y que responda mejor a las necesidades. De esta forma podemos identificar que el ámbito de aplicación es el territorio y con especial interés en el nivel local, que la metodología que puede servir de soporte a toda esta iniciativa es la metodología del ordenamiento territorial, las herramientas que se utilizan son planes, programas y proyectos, que este proceso tiene una dimensión espacial y temporal, tanto como el territorio, que no es de incumbencia de una sola disciplina, sino que convergen diferentes disciplinas para alimentar un proceso de reflexión que luego se lleva a la gestión. El objetivo final que buscamos es colaborar en la construcción de un territorio ordenado, seguro y sustentable. Como conclusión, podemos entonces estar visualizando que la gestión ambiental y el ordenamiento territorial son disciplinas que tienen una complementación desde el punto de vista metodológico. A su vez, la gestión de riesgos también se complementa en forma natural al proceso del ordenamiento territorial, aportando gran riqueza desde sus diferentes áreas de trabajo. Por lo tanto, podemos estar diciendo que si el ordenamiento territorial busca intervenir sobre el territorio de una manera ordenada a través de una metodología, bueno, estamos en condiciones de plantear una nueva metodología superadora de las metodologías tradicionales que esté incorporando aportes de las disciplinas que estamos estudiando para llegar a obtener una mayor eficiencia en los resultados esperados. En las próximas diapositivas van a encontrar una serie de referencias bibliográficas obligatorias y complementarias que les van a servir como punto de apoyo especial para resolver las actividades de Aplique su conocimiento. Les recuerdo que la última actividad de Aplique su conocimiento corresponde a la resolución del área de estudio que ustedes han elegido como estudio de caso para presentar al final de la unidad 5. Les agradezco mucho la atención y quedo a su disposición para lo que necesiten. Aquí tienen la bibliografía complementaria. Esta bibliografía va a enriquecer aspectos de interés de los elementos analizados en esta unidad.